En América Latina hemos presenciado un fenómeno en los últimos años, el llamado populismo. Los gobiernos de la región han centrado sus políticas económicas y sociales bajo un concepto del socialismo del siglo XXI, donde en la mayoría de las naciones que se han aplicado es cuestionada esa democracia y el avance específicamente en esos países. Estos temas fueron tratados esta semana justamente en el foro Diálogos sobre la innovación de las democracias, que tuvo lugar en Bogotá, en Colombia, evento al que asistió Gloria Álvarez. Ella es politóloga guatemalteca, quien nos acompaña a esta hora para conocer más sobre este fenómeno político. Gloria, bienvenida a la tarde de NTN 24. Y quisiera preguntar, iniciar así, ¿qué hay de innovador ahora en términos de democracia en la región? Bienvenida. En la región se están dando casos interesantes sobre cómo la innovación del sistema político tiene que ir forzosamente de la mano de la tecnología. Casos como el de Santiago Siri y Pia Mancini, que han montado el Partido de la Red en Argentina, o el caso de Armando y Claudia Regil, que son dos hermanos que fundaron el movimiento 1 Millón de Jóvenes por México. Son algunos de los exponentes que están este día pues dando a conocer cómo la tecnología forzosamente tiene que modernizar la manera en que vemos la democracia, porque la tecnología ha modernizado la forma en que vemos la cultura, la comunicación, el arte, pero aún la política sigue retrógrada y atrasada, sobre todo en América Latina, donde seguimos dando pasos hacia un marxismo cultural aunado a un populismo, que es lo que se sigue vendiendo en la región lastimosamente. Y justamente quería ir a eso. Hay gobiernos en la región que se califican como innovadores. El socialismo del siglo XXI, por ejemplo, que apelan a la palabra innovación. La pregunta es, ¿son innovadores? La innovación tiene que tomar en cuenta que vivimos en un mundo globalizado donde ya esas divisiones y esos odios de antaño, de prejuicios que van marcados o por tu clase económica o por tu raza, no caben. Cualquier proyecto político que se empeñe en dividir a la sociedad por un rasgo étnico o por un rasgo económico no tiene nada de innovador y no tiene nada que ver con la globalización. En el mundo globalizado tenemos que reconocer que ya no existen países de primer mundo y países de tercer mundo. En todos los países existen favelas y probablemente la gente que está en situación de necesidad en las favelas tienen más en común entre ellos mismos, los que viven en las favelas de Venezuela con los que viven en las favelas de Brasil, con los que viven en las favelas de la India o de otros países, que esas mismas personas con sus connacionales que entonces tengan una clase media o una clase alta. Entonces ningún proyecto político en la región va a poder ingresar a la innovación ni a la globalización si nos siguen dividiendo con conceptos que están absolutamente obsoletos a lo que la realidad nos demuestra. Vamos a un tema específico. La diputada opositora venezolana María Corina Machado sigue denunciando sin cansancio lo que ocurre a nivel político y social en su país. Usted también ha denunciado las estrategias de estos gobiernos pseudodemocráticos para mantenerse en el poder. ¿Cuáles son esas estrategias? Desgraciadamente, de manera física, María Corina Machado no nos pudo acompañar porque no la dejaron salir de Venezuela. En el video que mandó explicaba que las 3 políticas de Estado del actual régimen de socialismo del siglo XXI en su país son, primero, la pobreza. O sea, hay una determinación absoluta a acabar con el espíritu innovador, el espíritu emprendedor, a premiar la cultura de trabajo y a multiplicar la pobreza que hay en Venezuela, cosa de la que yo también fui testigo cuando visité este país. La segunda es la violencia. Es evidentemente el segundo paso de esta política pública, la violencia como mecanismo de intimidación y de dejar a la población en silencio. Y la tercera es obviamente tener a la sociedad dividida y tenerla intimidada, controlando los medios de comunicación, pero también incluso desintegrando a las familias, volviendo a los mismos miembros familiares desconfiando de sí mismos. Entonces, la única manera en que tú puedes frenar la globalización y que podés frenar la modernización del Estado es reprimiendo cada vez más. Entonces, lo que estamos viendo en los países latinoamericanos es que para sostener el populismo a largo plazo, obligadamente tenemos que sostener la pobreza, la violencia y la intimidación, porque la globalización está penetrando y ni ellos mismos saben cómo manejarla. Y sigamos hablando de Venezuela, porque en ese caso, y pues esa crisis política por la que pasan, se ha criticado el silencio de algunos gobiernos de la región.
¿Tiene corresponsabilidad la comunidad internacional de lo que sucede en Venezuela? Se está apelando lo suficiente a la comunidad internacional y gracias a la misma tecnología creo que el que no quiere ver las cosas como tal cual son es porque se quiere cegar. El problema es que la comunidad internacional es una gran hipócrita. Justamente ahorita aquí en Colombia hubo un derramamiento de petróleo y no ves ni a Greenpeace ni a ninguna ONG haciendo el escándalo que se hicieron cuando fue el derramamiento de petróleo en la Florida o el que hubo en Japón. ¿Por qué? Porque son las FARC. Y entonces todo lo que venga impregnado con una cultura marxista, pues está bien que destruya el medio ambiente. Se está apelando lo suficiente a la comunidad internacional. ¿Cuántas querellas no se le han dado a la OEA? Que por favor se cumpla la Carta Democrática, tanto para los presos políticos como Leopoldo López, como los presos políticos que hay en Cuba, y resbala. Vimos ahorita en la Cumbre de las Américas en Panamá que fue vergonzoso que Panamá no hiciera absolutamente nada cuando entró toda esta gente que venía desde Cuba y desde Venezuela a amedrentar a las personas que fueron a denunciar las violaciones a los derechos humanos. Entonces, estás apelando a una pared, ¿verdad? Que no quiere escuchar y que no quiere actuar. Entonces, las personas que estamos de este lado, es importante que en este tipo de eventos hablemos de la innovación en la democracia, porque lo que la gente no ha entendido es que la República, como dijo también hoy Carlos Alberto Montaner, no es un proyecto estático. La República es un proyecto que permite la flexibilidad y que siempre y cuando se respeten la vida, la libertad y la propiedad de cada individuo, tenemos que ir innovando conforme las culturas van cambiando. El socialismo no te vende eso, el socialismo te vende la igualdad por encima de acabar con la pobreza. Señor Álvarez, usted estuvo hace muy poco en Venezuela, ya nos lo comentó, y fueron muy polémicos esos videos que usted mismo publicó dentro de un supermercado mostrando la situación que tienen que vivir los venezolanos para conseguir elementos básicos de la canasta básica. ¿Qué impresión se llevó de lo que pasa en ese país? Pues mira, Venezuela vino a confirmar todo lo que yo había escuchado de mis abuelos hablar de Cuba. O sea, yo vi una Caracas que era lo que mis abuelos me contaban que pasaba en toda la isla de Cuba. 2 economías artificiales, ¿verdad? Porque las 2 son artificiales, viviendo en la misma ciudad. La primera, la economía completamente falsa de $1 por 6 bolívares, que tiene a la gente de cada 7 días que tiene la semana, 4 días haciendo cola en los supermercados buscando los productos. O sea, la gente deja de ser humana. Ya la gente no tiene tiempo de leer un libro, de hacer un deporte, de hacer comunidad, de estar tiempo con la familia, porque se la pasan desde la mañana hasta la noche buscando aceite, buscando harina, buscando papel higiénico, llegando a un supermercado expropiado donde no hay absolutamente nada. Entonces, la mayoría de la población se ha visto sumergida en la miseria, no existe clase media, y la segunda economía artificial es la que se ha propiciado por la boliburguesía. Es decir, todos los empresarios que están aliados al régimen socialista y que son los únicos que pueden comerciar sus productos, pues también viven en una economía artificial donde ves en Venezuela entonces restaurantes de lujo, hoteles de lujo, y ves estas 2 economías subsistiendo en una ciudad que parece lo que ha de haber sido Roma cuando entraron los bárbaros a arrasarla. Voy a agradecer a Gloria Álvarez, ella es politóloga guatemalteca. Mil gracias por haber estado con nosotros estos minutos en NTN 24 en la tarde. Un gusto haberla tenido. Muchísimas gracias a ustedes, ha sido un gusto.